Muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arquea, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a la masterclass que hemos titulado Presupuesto por resultados para transformar la gestión pública, a cargo de nuestra docente, la profesora Paola Marius Vázquez, quien es magíster del programa conjunto Erasmus Mundus de Políticas Educativas para el Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Oslo y la Universidad de Malta. Es bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado en los Ministerios de Educación, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Economía y Finanzas, donde se desempeñó como coordinadora del presupuesto del sector educación en la dirección del presupuesto temático. Actualmente, la profesora Marius se desempeña como jefa de calidad educativa y experiencia de aprendizaje en la Dirección de Educación Continua y es docente en la Universidad Católica. Bien, antes de darle pase a la profesora Marius, quiero invitarlos a que puedan aprovechar este espacio para que puedan realizar sus consultas, para que puedan participar y enriquecer la discusión durante esta masterclass, ¿no? Cabe destacar que la profesora Marius es profesora del curso Presupuesto Público por Resultados, que está a su cargo y inicia el lunes 1 de septiembre. Bien, entonces sin más, le doy pase a la profesora Marius. Profesora, buenas noches, muchas gracias por aceptar participar el día de hoy. Hola, buenas noches Marco, buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a este masterclass, ¿no? Para hablar, conversar, tener un espacio para poder ver la temática de presupuesto por resultados, ¿no? De hecho, he tratado un poco de esquematizar las ideas de una forma en que podamos todos reflexionar, ¿no? Llevarnos un poco a ver qué entendemos por presupuesto, a qué se refiere el enfoque por resultados, ¿no? Y cómo puede transformar también la vida de los y las ciudadanas. Entonces, para iniciar, quiero empezar un poco con una pregunta, ¿no? Y que creo que todos nos la hacemos bastante. ¿Qué pasaría si cada sol del presupuesto público realmente generara un resultado tangible para la ciudadanía? ¿No? Y quiero que se queden un poco con esta pregunta y de hecho pueden reflexionar, pueden colocar en los comentarios, ¿no? Hay un chat abierto en el Zoom, a través del cual pueden mencionar sus ideas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creen que podría pasar si realmente se generara un resultado tangible para la ciudadanía? Porque muchas veces escuchamos que se invierten millones de soles en distintos sectores, en sectores como salud, en educación, en infraestructura especialmente, ¿no? Pero lo que la ciudadanía quiere saber no es cuánto se gastó, sino cómo ese gasto está mejorando su vida, cómo ese gasto está generando un impacto hacia ellos. Muchas veces vemos a nuestros representantes o incluso a los ministros hablar respecto de los montos, ¿no? que van ejecutando. Pero si los ciudadanos no lo ven, si es que no realmente perciben estos resultados, em, va a ser muy difícil más bien que se pueda tener esa confianza, ganar esa confianza en la sociedad. Y es así que por ejemplo, ¿no? Si es que un niño va a un colegio seguro, hace unos días he estado en la UGEL 5 con los funcionarios y atrás de la UGEL están haciendo una nueva institución educativa en marco al proyecto especial que maneja el Ministerio de Educación, que va a ser en realidad uno de los colegios más grandes de San Juan del Urigancho, ¿no? ¿Qué pasaría si es que pudiéramos atendernos en un centro de salud sin poder tener que preocuparnos si es que está abierto o no, si es que hay medicinas, si las carreteras estuviesen en buen estado, ¿no? Por ahí Germán nos menciona que seríamos potencia mundial y sí, probablemente. Y un poco de esto se trata la conversación de hoy, ¿no? Respecto al presupuesto por resultados y cómo podemos entenderlo también como un motor para la transformación en la gestión pública. Y acá unas ideas en realidad que quiero resaltar es que el presupuesto muchas veces se ha enfocado en, en muchos países, no solamente en el Perú,
se ha enfocado en los insumos, en el gasto, pero no necesariamente en el resultado. Incluso el cómo se define el presupuesto, por mucho tiempo se entendió como el gasto histórico, ¿no? Es decir, históricamente te dan una asignación y simplemente te siguen dando la misma asignación, pero en realidad no es solamente eso. El histórico de gasto puede ser uno de los tantos criterios que pueden existir para poder definir el presupuesto de la República, especialmente para las instituciones. Y el problema de solo enfocarnos en los insumos y en el gasto y no en los resultados es que se puede llegar a pensar de que podemos gastar mucho más, ¿no? Y que eso nos lleva automáticamente a tener un mayor impacto, pero no necesariamente gastar mucho nos genera un impacto, sino el cómo se gasta es digamos, el quid del asunto. Y es así, ¿no? Que este desfase muchas veces entre el gasto, los resultados, cómo la ciudadanía va percibiendo, cómo el Estado entrega servicios públicos, es que genera desconfianza en la ciudadanía, empieza a pensar que el Estado es ineficaz y no le da mucha sostenibilidad a las políticas públicas, ¿no? Puede ser que un día estén y que tal vez mañana ya no. Entonces, todos esos criterios son los que también se tienen que ir revisando y el entender el presupuesto por resultados también nos lleva a entenderlo a un presupuesto a largo plazo. El presupuesto por resultados en realidad surge como esta respuesta al tratar de asegurar que cada sol invertido tenga un resultado verificable, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos entonces las políticas públicas y su asociación con una gestión y con un presupuesto por resultados, ¿no? Y acá quiero sí enfocarlo bastante en el tema de políticas públicas porque tenemos el enfoque basado en evidencias. Y este enfoque basado en evidencias para la formulación de políticas públicas nos ayuda también a tener una buena gobernanza pública, es decir, orientada a lograr los objetivos sociales que se requieren para poder generar un impacto real y tener esa conexión para tener eficacia, ¿no? En cómo esta oferta y demanda nos ayuda a generar esta evidencia. Por otro lado, también la evidencia nos ayuda mucho a que los gobiernos sean ágiles, a que tengan una capacidad de respuesta bastante alta, ¿no? Y el entender las políticas públicas basadas en evidencia y el llevarlo en práctica también nos ayuda como institución a tener mucho más claros nuestros objetivos, nuestras acciones estratégicas, como todo dentro de la cadena de resultados, dentro de generar un valor público en la sociedad, es decir, en generar o tratar de que los servicios públicos puedan satisfacer no solamente las necesidades de los ciudadanos, sino también sus expectativas, porque finalmente el valor público y el por qué los funcionarios, funcionarias públicas buscan generar políticas públicas es para resolver los problemas que tiene la sociedad. Y eso se resuelve a través de acciones, de generar bienes y servicios, de poder buscar, lograr objetivos, resultados a corto, mediano, largo plazo. Pero todo esto no se puede lograr si es que no asociamos el presupuesto a esta búsqueda del logro de los resultados. Entonces, vemos que hay digamos, una asociación bastante clara en cómo entendemos ello. Y es así que ya llegando al tema específico del presupuesto, vemos que el presupuesto constituye un instrumento bastante valioso para el logro de los resultados a favor de la población. Y eso a través de la prestación de los bienes y servicios, que es el objetivo que se tiene como Estado. Pero no solamente brindarlos, sino es brindar servicios de calidad también, que ayude a cerrar brechas, que ayude a lograr metas de cobertura con eficacia, es decir, que se cumplan los objetivos con eficiencia, es decir, que se cumplan esos objetivos con los recursos asignados y el presupuesto por resultados en general
Es esta estrategia de gestión pública que nos ayuda a orientar los recursos públicos hacia ese logro de resultados concretos, ¿no? Y que también sean resultados medibles en beneficio de la población. Es por ello que cuando hablamos del presupuesto por resultados, lo primero que se nos viene en mente son los programas presupuestales, que agrupan intervenciones que tienen objetivos claros. De hecho, hay muchos candados en el presupuesto de los programas presupuestales y eso también está dentro del decreto legislativo 1440, que es este marco que tenemos para el presupuesto. Por otro lado, también tenemos los indicadores de desempeño que nos van a permitir medir los diferentes avances, ver la eficacia, la eficiencia, ver indicadores económicos, ¿no? Y también tenemos las evaluaciones, que nos ayudan a decir si es que está funcionando o no la estrategia, cómo tal vez ir ajustándola para el logro de los objetivos y el cierre de brechas, así como los incentivos, que también nos ayudan a premiar a quienes mejoran también su gestión. Un ejemplo, ¿no?, de un programa por resultados que vemos es el Programa Presupuestal de Desarrollo Infantil Temprano, ¿no?, que no solo mide cuánto gastamos en alimentos o en centros de salud, sino por cuántos niños menores de 3 años tienen un desarrollo adecuado para su edad. Y eso implica entender ese desarrollo integral, ese desarrollo infantil temprano desde una esfera multidimensional, donde van a haber varios sectores que son los que van a estar involucrados en las acciones y esa mezcla de acciones, ese conjunto de acciones son los que van a ayudarnos a lograr no solamente resultados concretos, ¿no?, sino a beneficiar a nuestra población. En este caso, al hablar del Programa Presupuestal de Desarrollo Infantil Temprano, nos referimos a la población infantil. Y el presupuesto público, entonces, vemos de que no es solamente un Excel, se ejecuta en realidad, ¿no? Y es una expresión concreta de las prioridades que tenemos como Estado. Por eso cada año que se va elaborando el presupuesto, que es un presupuesto, de hecho estamos en agosto, en unos días ya debería de estar enviándose al Congreso de la República el presupuesto. eh, esta expresión de las prioridades del Estado nos ayuda también a poder priorizar cada año eh, las, eh, las estrategias, ¿no?, que se requieren para problemas específicos. En la pandemia fue bastante claro. Las prioridades se centraban en salud y también en educación, porque recuerden que los colegios cerraron por bastante tiempo. De hecho, fuimos uno de los países que cerró por más tiempo las escuelas. Y obviamente el sector salud por todo lo que acontecía relacionado a la COVID-19. Entonces, tenemos que enfocar el presupuesto a acciones estratégicas, a objetivos bastante claros, pero eso no se puede lograr si es que no tenemos también una visión del contexto regional, del contexto local, ¿no? Y cómo hacer que las políticas, los planes que puedan estar vigentes tengan esta mirada de la realidad territorial. ¿No? No se puede pensar de que las acciones van a darse de la misma forma en todos los territorios. Es importante tener en cuenta las dinámicas sociales que pueda tener en el territorio, las dinámicas económicas, qué actividades son las que se están desarrollando, porque no vas a colocar, por ejemplo, estrategias a favor de la minería en lugares donde esa no es la actividad principal. Entonces hay un tema de pertinencia también de cómo se generan estas acciones de políticas públicas. También es importante entender las dinámicas culturales, ¿no? Y lo vemos en el día a día. Las dinámicas ambientales, ¿no? Sabemos que el cambio climático va a ser una problemática que, de hecho, ya nos está afectando en ciertos momentos del año. Entonces, todo ello se tiene que tener en consideración también cuando no solamente definimos nuestras prioridades de Estado, sino en cómo generamos las políticas públicas y en cómo el presupuesto va a reflejar ese accionar, cómo el presupuesto va
a reflejar esas prioridades que se tienen de Estado. Y ahí es importante siempre la mirada multinivel, la mirada del ciclo de políticas públicas, hablaba mucho de las evaluaciones, de los indicadores, y esto es parte del presupuesto por resultados, basarnos mucho en la evidencia que se genere, porque a raíz de esa evidencia es que se puede mejorar, ¿no? Las acciones que nosotros podamos tener como Estado. Y es así que tenemos dentro del proceso presupuestario, y es un tema que vamos a ver también durante la clase, tenemos las etapas del proceso, desde la programación y la formulación hasta la aprobación, la ejecución y el seguimiento, y finalmente la evaluación. En la actualidad estamos todavía en esta etapa de enero a agosto de programación y formulación, en el cual se han definido los ingresos estimados, ¿no? Se hace la estimación de ingresos, se determina la asignación presupuestal multianual que vayan a tener las entidades, se generan las reuniones donde las entidades públicas van a presentar esta formulación al Ministerio de Economía para ver qué espacios hay, no solamente de demandas adicionales, sino para atender otras necesidades que puedan estar surgiendo también. Y se define esta disponibilidad de recursos necesarios para la distribución de las entidades, ¿no? Entonces, estamos actualmente en esta etapa, en la etapa en la que ya, de hecho, por la fecha, estamos solo a 9 días como máximo para la entrega del proyecto de ley de presupuesto al Congreso de la República. Este plazo está establecido en la Constitución, entonces es un plazo fijo que se tiene que cumplir. Y cuando ya se tiene este proyecto de ley de presupuesto del sector público y se lleva desde el Ejecutivo al Legislativo, es que empieza esta etapa de aprobación. Y la etapa de aprobación que se da entre septiembre y noviembre ya es una discusión mucho más a nivel de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República con el MEF para ver los artículos que finalmente son necesarios, cuáles son consensuados, por qué son necesarios, y todo decanta, ¿no? En lo que es finalmente el presupuesto de la República, ¿no? Y ya vienen las etapas más de ejecución y seguimiento, así como de evaluación, a través del cual se van midiendo, ¿no? No solamente cómo las entidades van gastando, sino también cómo estos resultados, ¿no? Pueden mejorar la asignación en los siguientes años, porque el objetivo siempre es mejorar el cómo se asigna el presupuesto y el cómo se asigna el presupuesto teniendo en cuenta también factores relacionados, eh, factores relacionados a el cumplimiento de los objetivos de las entidades. Y acá es importante tener en cuenta que pensar el presupuesto por resultados como una herramienta de transformación implica, primero, ¿no? Pensar de forma distinta la gestión pública, ¿no? Conectar el presupuesto con la evidencia, tomar las decisiones en base a datos y no solo en intuiciones. Por otro lado, también fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, saber cómo se está programando el presupuesto y cómo se están cumpliendo las metas. Tercero, impulsar obviamente también la eficiencia del gasto. Gastar mejor no necesariamente implica gastar más presupuesto, ¿no? Y eso lo vemos en diversos ejemplos de programas presupuestales, como el que les comenté, relacionado más al programa presupuestal de desarrollo infantil temprano, donde vemos que hay sectores como salud, educación, saneamiento, que buscan cumplir con el objetivo principal del programa presupuestal. Pero también, por ejemplo, hay objetivos más específicos como la lucha contra la anemia en niños, que también es un tema que se ha visto bastante, especialmente en marco a los programas sociales hace un tiempo. Y eso también implica de que haya una política mucho más coherente, que se tenga más impacto, porque estás generando que haya una estrategia a nivel de Estado
que responda a las necesidades de la gente. No, ese es el objetivo finalmente del programa presupuestal, transformar el presupuesto público en una herramienta que nos ayude más bien a cumplir y a responder como Estado ante la sociedad. Y bueno, en marco a ello es que también dentro de los programas presupuestales tenemos productos, tenemos actividades que están orientados a reducir las problemáticas que se han identificado. Si continuamos con el ejemplo del programa presupuestal de desarrollo infantil temprano, por ejemplo, los productos o actividades que están más relacionados con la reducción de la anemia y de la desnutrición crónica, ¿no? Por ejemplo, implican varias cosas, implican la suplementación de hierro, el control del crecimiento y el desarrollo, vacunaciones, consejería en alimentación saludable, ¿no? Entonces, vemos que intervienen varios programas complementarios, ¿no? Para monitorear aspectos específicos que están puestos en el programa presupuestal a nivel de indicadores. Entonces, esto también nos ayuda a poder implementar de una mejor manera el programa presupuestal. También tiene, eh, bueno, más allá del programa presupuestal 130, también tenemos lo que es el Fondo de Estímulo de Desempeño y Logro de Resultados Sociales, que nos ayuda también a forma de incentivos económicos para los gobiernos regionales que logran reducir, ¿no? Ciertas metas, ¿no? Reducir ciertas problemáticas. Y en base a ello también quiero, antes de poder escucharlos, ¿no? Porque en realidad la idea es de que es poder también conocer sus inquietudes, es quedarme con algunos retos y también con algunas oportunidades. Por un lado, es importante mencionar de que uno de los retos siempre va a ser la resistencia institucional al cambio, y eso lo vemos a todo nivel, no solamente a un nivel de presupuesto, sino también a un nivel de políticas públicas, ¿no? Mucho se suele seguir esta lógica tradicional, ¿no? De usar los históricos, etcétera, pero lo que también se tiene que ver es qué intervenciones se están haciendo, cómo se dan las intervenciones, qué resultados están teniendo, cuál es el impacto, ¿no? En la sociedad, por qué es necesario ese monto de presupuesto este año a diferencia tal vez de otro, ¿no? Entonces, son varias preguntas adicionales que es importante hacernos. Si es que va a haber un incremento de meta o va a haber una reducción, o cómo se va en marco a los objetivos a mediano, corto y largo plazo. También es importante tener en cuenta de que hay falta de capacidades técnicas en algunos niveles de gobierno, y eso también acompañado, por ejemplo, con la alta rotación de funcionarios públicos que están teniendo las entidades, tampoco ayuda a tener una construcción de presupuesto coherente. De hecho, en los últimos años lo hemos visto mucho más, porque han habido momentos incluso en los que han cambiado en plena programación de presupuesto a los ministros, y eso ocasiona de que muchas veces llega un ministro y no tenga, llega y a las 2 semanas ya se va a aprobar el presupuesto. Entonces, ¿qué haces en ese momento tú también como líder de una entidad, ¿no? Y obviamente también la fragmentación, que lo pongo como fragmentación, pero en realidad es un problema más relacionado también a la descentralización, porque vemos que no necesariamente los municipios, las regiones, los municipios trabajen alineados, ¿no? Em, es importante trabajar hacia una visión única de país. Y creo que eso se logra cuando se empiezan a ver los objetivos estratégicos, no solo a nivel institucional, sino también a nivel de eh, los diferentes niveles de gobierno. Y es importante también que el presupuesto que se tenga hacia los gobiernos regionales, hacia el gobierno central, hacia el gobierno local, esté bastante alineado, especialmente en términos de cómo eso ayuda a mitigar las problemáticas que se han previsto poder solucionar.
Y en oportunidades, una de las cosas que también creo importante es el uso de datos y de la tecnología, ¿no? Se habla mucho de cómo la tecnología nos puede ayudar a monitorear resultados en tiempo real. De hecho, vemos un avance tecnológico bastante alto. Entonces, creo que es importante poder utilizar la tecnología para poder resolver, ¿no? O ayudarnos en términos de las evaluaciones. Por otro lado, también la articulación entre los sectores y los niveles de gobierno, no solamente a nivel de planes, políticas, sino también en objetivos concretos, ¿no? En cómo presupuestamos incluso. Y sobre todo, ¿no? La posibilidad de acercar al ciudadano a la gestión pública, que creo que eso es también bastante crucial. Em, es importante que los ciudadanos tengamos claridad frente a cómo el presupuesto y las políticas que se están realizando eh, ayudan a mejorar su calidad de vida. Y eso también implica un tema que no necesariamente es exclusivamente de presupuesto público, pero que sí es importante, que es la comunicación hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, esa comunicación es importante que esté presente, porque es la forma de no solamente tener una gobernanza, ¿no? En términos de las políticas públicas, sino que también nos ayuda en términos de legitimidad, en cómo la ciudadanía puede sentirse mucho más cercana a el gobierno, ¿no? Y bueno, en general, creo que una de las cosas que es importante llevarnos, ¿no? Y que obviamente en las sesiones del curso de presupuesto que ya les van a especificar mucho más, vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver los procesos, ¿no? Relacionados al presupuesto público, ver las directivas, entender un poco esta mística de las etapas del presupuesto y cómo se da cada uno de los pasos. Creo que eh, se piensa que es un momento bastante automático, pero en realidad hay mucha negociación dentro, ¿no? Entonces creo que esa es la carnecita interesante que también vamos a ver dentro del curso, ¿no? El cómo se ve no solamente el policy, sino también el politics. Y los dejo, ¿no? Con tal vez dos frases que me parecen importantes que primero que con esta visión de presupuesto por resultados también aseguramos que las prioridades se conviertan en resultados concretos. Y estos resultados concretos pueden ser niños que aprenden, familias con agua segura, comunidades más protegidas. em, y el presupuesto por resultados no es solamente una herramienta técnica, también es una manera de gobernar, ¿no? Y gobernar con propósito, gobernar con justicia, ¿no? Entonces, eso es un poco la reflexión a la que les quiero llevar. Igual, la idea es que todos también puedan mencionar a través de los comentarios tal vez lo que ustedes consideran que debería de hacerse en marco al presupuesto, alguna duda, consulta, intervención, ¿no? A mí me parece bueno también escucharlos. De hecho, he estado viendo que han estado colocando algunos comentarios, ¿no? Relacionados a que por ejemplo, si se aprovechara, ¿no? De manera adecuada, el presupuesto puede generar valor, ¿no? Tendríamos una sociedad con oportunidades, buena educación, equilibrio sostenible, ¿no? Y creo que todo esto que ustedes nos están poniendo es un poco el espíritu de cómo deberíamos de presupuestar, ¿no? De presupuestar con propósito, no solamente con los números, que también es importantísimo, porque finalmente todo recae en números, en cómo tú gestionas el presupuesto cuando te dan el PIA, ¿no? El presupuesto institucional de apertura, que finalmente se tiene que gestionar de enero a diciembre, ¿no? Y cómo ese presupuesto es el que te va a ayudar a lograr tus objetivos institucionales, a lograr tus objetivos sectoriales y a ayudar a construir y seguir construyendo esta visión de país, ¿no? Que es un poco también el espíritu de los comentarios que ustedes están colocando, ¿no? Entonces, esto también es importante considerar. Y bueno.
Em, de acuerdo, entonces, con ello, cierro un poco esta intervención y Marco, te doy la palabra tal vez para entrar a algunas consultas, algunas dudas que puedan haber. Por ahí justo estoy leyendo los comentarios, entonces la idea es continuar con algunas dudas y consultas y cómo poder ir resolviendo. Igual por ahí estoy leyendo algunas preguntas que están surgiendo. Sí, profesora, justo le quería preguntar, ¿desea que yo le lea las preguntas, profesora, o usted las responde directamente? Sí, si deseas, puedo ir respondiéndolo poco a poco, ¿no? La idea es un poco, bueno, estaba ahí viendo algunos comentarios también que estaban haciendo, así que sí, puedo ir respondiéndolas también en marco a ello. A ver, empiezo un poco con la pregunta de cómo miden las entidades públicas los resultados en base a su presupuesto y quién lo fiscaliza, ¿no? No es que haya alguien que lo fiscalice, en realidad la norma te dice explícitamente que el titular del pliego es el encargado de, digamos, el encargado del presupuesto, ¿no? De gestionar de manera correcta el presupuesto. Pero sí las entidades lo van midiendo de distintas formas, ¿no? Primero, por ejemplo, vemos de que hay una relación bastante clara entre el presupuesto y el planeamiento. Entonces, las entidades tienen sus oficinas generales de planeamiento, presupuesto y modernización. Y usualmente en esas oficinas es donde se genera, ¿no? No solamente el presupuesto, sino también los elementos relacionados al planeamiento estratégico, el POI, ¿no? El POI, el Plan Operativo Institucional de la entidad, está asociado con un presupuesto que se va ejecutando cada año. El POI anual está muy relacionado con el PIA, con el presupuesto institucional de apertura. Entonces, una forma de medir que se están logrando los objetivos institucionales, de cómo se está operando el POI y cómo se están generando las acciones relacionadas al POI, es cuando se tiene que generar esta, digamos, este reporte, por ejemplo, trimestral que se le da a ese plan en el cual no solamente colocas las actividades que se han hecho, sino también lo asocias a un presupuesto y a un gasto específico que se va dando, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacerlo. También tenemos los programas presupuestales. Entonces, cada programa presupuestal tiene un indicador de resultado que tiene un impacto en la sociedad, tiene productos específicos que son los bienes y servicios que entrega la sociedad, ¿no? Que se entrega, perdón, a la sociedad. Hay metas físicas y financieras que miden cuánto se ejecuta el presupuesto, cuántos servicios son los que se entregan. El MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, impulsa mucho estas no solamente evaluaciones que se puedan hacer entre el diseño o el impacto de los programas presupuestales, sino también tiene la Dirección General de Presupuesto Público oficinas, no tiene direcciones de línea que se encargan también de ir haciendo esta revisión de cómo se va ejecutando el presupuesto. Hay sectoristas a nivel de los gobiernos regionales y locales y hay sectoristas a nivel de las instituciones de gobierno nacional, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de poder, eh, digamos, asegurar de que se esté ejecutando el presupuesto de la manera correcta, ¿no? En realidad, el responsable principal siempre va a ser el OGPPM, ¿no? El jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y especialmente el jefe de presupuesto de la entidad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría, ¿no? Y acá pongo un ejemplo que vi en las noticias, ¿no? De que eh, vi a un representante de la NIN mencionando que el MEF no le estaba dando mayor presupuesto, ¿no? Entonces, cuando me puse a escuchar un poco lo que mencionaba, una de las cosas que decía es,
me dieron un PIA de 3.000 millones de soles y ya en agosto se acabó. Pero en realidad, cuando a ti te dan el PIA, a menos de que haya algún artículo en la ley de presupuesto, tú tienes que asegurar que tu PIA, tu presupuesto institucional de apertura, te dure todo el año y lo tienes que gestionar de esa manera, ¿no? Y por eso es que hay una responsabilidad también directa del jefe de presupuesto de la entidad. Entonces, en ese caso, lo que se requiere también es tener bastante claridad, no solamente de las capacidades que puedan tener como institución, sino también del presupuesto finalmente que tú vas a tener. No te puedes sobregirar, porque el presupuesto es una combinación de ingresos que se tiene como Estado y egresos y gastos, ¿no? Esos ingresos igual a los gastos es lo que nos da el equilibrio fiscal. Si no hay equilibrio fiscal, entonces vamos a sobregirarnos, ¿no? Imagínense si todas las entidades dijeran, en agosto ya me gasté el presupuesto, ¿qué hacemos después como Estado? ¿Qué hacemos con la previsión presupuestal que se tenía que tener, ¿no? Para ejecutar ya sea proyectos de inversión, ¿no? O tal vez cómo se hizo la programación en ese momento, ¿no? Entonces hay muchos momentos en los que tú puedes asegurar, ¿no? De que se midan los resultados, incluso al final del año, ¿no? Siempre es importante revisar cómo se presupuestó, qué objetivos se lograron, se cumplió con la meta, con cuánto presupuesto, cuáles fueron las falencias, porque también lo tienes que entender desde una perspectiva no solamente presupuestal, sino de cómo funcionan o cómo se ejecutan las políticas públicas. No solamente es entregar el servicio, sino es brindar el servicio de calidad, ¿no? Entonces, es una respuesta un poco compleja, ¿no? Creo que he mencionado a varios actores, pero finalmente es así como puedes ir asegurando que las entidades puedan ser responsables respecto al presupuesto, ¿no? Por acá me mencionan cuál es la diferencia entre el presupuesto por resultados y la finalidad pública, ¿no? Y acá en realidad, en resumen, ¿no? Lo que te podría decir es que la estrategia de presupuesto por resultados nos ayuda, ¿no? A ver el gasto desde un enfoque en que se asignen los recursos y se ejecuten en marco a resultados medibles, ¿no? Es por eso que se operacionaliza como programas presupuestales, ¿no? Mientras que la finalidad es el fin último, ¿no? De la intervención estatal, ¿no? Que en teoría es el interés común, ¿no? Es el porqué del gasto, ¿no? Es la razón que justifica que el Estado intervenga en digamos, intervenga en ese momento, ¿no? Mientras que el presupuesto por resultados más bien es el cómo, porque tiene el enfoque metodológico, tiene el enfoque técnico, nos, digamos, se basa en indicadores de desempeño que nos ayudan a medir la eficacia, la eficiencia, ¿no? Entonces, es como que la finalidad es el por qué, ¿no? Nos dice hacia dónde tenemos que ir y el presupuesto por resultado nos ayuda más bien a ir midiendo cómo vamos avanzando hacia esa dirección, obviamente también relacionado al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Por acá también me preguntan el valor o influencia que tiene la ética pública en la gestión por resultados, ¿no? Y esto es bastante importante porque em, el presupuesto por resultados nos ayuda a poder nosotros tener un buen sistema de rendición de cuentas, ¿no? De hecho, una de las características que se tiene en los programas presupuestales, por ejemplo, es de que el presupuesto de los programas presupuestales tienen bastantes candados, ¿no? No es que tú puedas, por ejemplo, eh, em, hacer modificaciones presupuestarias de un programa presupuestal para pagar otra, digamos, otra actividad u otra finalidad, ¿no? A menos que hayas cumplido ya con los objetivos que estaban previstos
hacer con ese presupuesto, ¿no? Pero incluso ahí necesitas hacer un informe, ¿no? Y hay varios pasos que tienes que seguir, no es tan fácil hacerlo. Entonces, el presupuesto es un poco más rígido. El orientarlo a resultados también nos ayuda a que cuando el MEF, por ejemplo, te pregunte a nivel de cómo ven las demandas adicionales, ¿por qué yo te debería de asignar más presupuesto? El sector me puede decir, bueno, mi evidencia es ABCD, ¿no? Ya tienes una razón por la cual tú tienes esa evidencia de por qué deberías tener más presupuesto y cómo estás impactando en la sociedad. Entonces, eso es bastante valioso porque ya te da mucha más fineza en el análisis de por qué tú estás gastando lo que estás gastando, por qué estás pidiendo el presupuesto que estás pidiendo. Lo otro es que obviamente ya si lo pasamos hacia la ética, no solamente es un tema de saber en qué se gasta, sino un tema también de honestidad y claridad en la población, ¿no? En un tema de rendición de cuentas. Y el que la población vea el resultado nos ayuda también a no solamente justificar el gasto, sino hacer que la ciudadanía pueda tener mayor confianza. No es solamente un tema de maquillar indicadores o priorizar metas, ¿no? No va por ahí. En realidad la orientación siempre va a ser el bien común, el generar valor público. Y, y bueno, siempre nos va a ayudar a mejorar también la gestión interna, ¿no? Porque hay marcos normativos que nos van a ayudar mucho con eso. Por acá. A ver, voy a seguir leyendo un poco las preguntas, que son varias. Vamos a ver si podemos tal vez eh, responderlas con una sola respuesta, porque ya veo también Sí, 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 sí. el Me parece tiempo. perfecto. Y ahí como a modo de Eh, resumen, correcto. ¿Qué indicadores podríamos utilizar para medir el nivel de satisfacción para ver si nuestros resultados son acordes a los que se espera? Uy, eso es bastante complicado. Yo creo que va a depender mucho del servicio que se tenga, el cómo se podría tener indicadores para medir ese nivel de satisfacción, porque recordemos que, claro, las preguntas tendrían que estar orientadas más a temas de la calidad tendrían que ser a través de indicadores de calidad, en realidad, ¿no? Indicadores de calidad de cómo está funcionando el servicio y cómo está satisfaciendo ese servicio las necesidades de la población, ¿no? Digamos, es la pregunta un poco corta. Por ahí, la asignación de inversión en obras responde al presupuesto por resultados. En la práctica predomina invierte P. ¿Qué evidencia hay de que los indicadores de resultados condicionen la distribución del presupuesto entre municipios, ¿no? Bueno, ahí el tema de las inversiones, el cómo se maneja, ¿no? La asignación presupuestal siempre tiene que ver en marco a prioridades. Y en temas de inversiones, esas prioridades responden a los criterios que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para poder asignar recursos a proyectos de inversión. Entonces, en corto, siempre se suele priorizar, por ejemplo, los proyectos de inversión que ya tienen más de 80% de ejecución, ¿no? Siempre se prioriza los que ya están finalizando en la asignación presupuestaria. Y de hecho, una de las razones por la cual la programación presupuestal es multianual es porque si bien el primer año es indicativo, hay una proyección que se hace a nivel de gasto de los siguientes 2 años. Entonces, eso también te ayuda a tener una ventana de proyección de cómo tú vas a terminar ejecutando los recursos, ¿no? Entonces, em, también hay criterios que se tienen dentro de la programación multianual de inversiones en base al cierre de brechas, que son un poco los que predominan, como tú mencionas, en la asignación de qué obras son las prioritarias, ¿no? Pero finalmente todo esto se articula en cómo el MEF en la Directiva de Programación Multianual te dice qué tipo de proyectos son los que tú tienes que priorizar. Y por acá, ya para resolver tal vez la última pregunta relacionada al tema de cómo fiscalizar, cómo hacer que la Contraloría venga a fiscalizar una municipal distrital que no informa sobre el gasto de sus
de su presupuesto. Yo creo que ahí una de las cosas que se podría hacer es a través de una denuncia ciudadana a la Contraloría General de la República, ¿no? Para reportar cualquier irregularidad que haya del uso. Sí es importante que si es que se va a hacer algún tipo de denuncia sea sustentada, ¿no? Pero en realidad las instituciones también tienen sus propios organismos de control, ¿no? Institucional, los OSI, ¿no? Entonces, también se puede solicitar directamente a la OSI de la municipalidad que pueda investigar, ¿no? Y siempre también se puede utilizar la ley de transparencia. La ley de transparencia de acceso a la información pública nos ayuda más bien a poder eh, resolver estas, digamos, a solicitar información, ¿no? Que es de carácter público, ¿no? Entonces ahí también puedes solicitar esta información del gasto que se tenga que hacer, ¿no? Por ahí yo creo que iría más bien em, que iría la respuesta, ¿no? Ok, listo. No sé ahí, Marco, creo que ya no hay más preguntas. Espero haberlas resuelto con la celeridad del caso, cumpliendo con el tiempo. Y bueno, por último, invitarlos, ¿no? Antes de pasar a Marco, invitarlos al curso de presupuesto por resultados, ¿no? Presupuesto público, que empieza el 1 de septiembre. Creo que es un espacio que nos puede ayudar no solamente a entender el presupuesto y cómo alinearlo, ¿no? Con los objetivos que tenemos en la institución. Yo creo que el saber de presupuesto nos ayuda a ejecutar acciones mucho más concretas y a entender también cuando no nos asignan el presupuesto los porqués, que hay varios, ¿no? Pero creo que tener tal vez esta mirada más hacia lo que a lo que se suele buscar desde el Ministerio de Economía, ¿no? Desde los criterios que se tienen para la programación, para la ejecución, también puede ayudarnos en el día a día. Entonces, los espero bastante en el curso que va a empezar el 1 de septiembre. Y también para compartir mucho más de sus experiencias, porque hay muchas preguntas en realidad que son bastante específicas y me da la sensación que muchos funcionarios quieren tal vez hacer un brainstorming de qué es lo que puede estar pasando y cómo buscar soluciones, ¿no? Entonces, bienvenidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Profesora Paula, muchísimas gracias nuevamente y también agradecerle a todos los presentes, a Gabriela, a Carlos, a Juan Pablo, todas las personas que han estado realizando sus consultas a lo largo de la sesión, ¿no? Como comenté al inicio, este masterclass lo estamos realizando en el marco de la convocatoria del curso de presupuesto público por resultados, a cargo de la profesora Marius. Y en ese sentido, el día de hoy nos acompaña Jocelyn Huarca, quien es la asesora comercial del curso, y les va a comentar un poco más sobre los beneficios de estudiar con nosotros, los horarios, la inversión económica, entre otros. Bien, entonces, adelante, Jocelyn, te escuchamos. Muchas gracias, profesora Paula. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestra masterclass en el marco de nuestra convocatoria del curso Presupuestos Públicos por Resultados, que está por iniciarse este 1 de septiembre. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago hasta el día viernes 29 de agosto. Nuestra docente a cargo del curso, Paola Marius Vázquez, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, se ha desempeñado jefa de calidad educativa y experiencia de aprendizaje en educación continua, magíster Erasmus Mundus en políticas educativas y bachiller en ciencia política y gobierno de la PUC. Experiencia en el MINEDU, en el MEF, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en temas de políticas públicas y presupuesto. La propuesta académica del curso de capacitación eh, por resultados es un total de 40 horas académicas, 32 horas son sincrónicas y 8 horas son asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure.
Entre sus principales diferenciadores, creemos importante resaltar que somos la universidad número uno del Perú según el Kiwis World University Ranking 2025. Contamos con una plana docente de alto nivel académico con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas. Certificación digital, otorgada a nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y respecto a la modalidad de distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional o internacional. Y les recuerdo que todos los conectados a esta masterclass pueden obtener el beneficio de pronto pago hasta el día viernes 29 de agosto. Nuestro curso está iniciando este 1 de septiembre, donde los horarios para las sesiones en vivo con la docente serán los días lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 800 soles y actualmente contamos con un beneficio de pronto pago que está vigente hasta el día viernes 29 de agosto con una inversión de 700 soles. Y para todos los asistentes a este evento, tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esto aplica a partir de dos participantes a más y la inscripción de cada uno es de 650 soles. Pago único en su totalidad, por persona. Para aplicar esta tarifa grupal, estamos compartiendo en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos y de esta manera nos contactaremos a la brevedad para la coordinación respectiva. La tarifa estará vigente solo hasta el día lunes 25 de agosto. Es importante resaltar que esta tarifa grupal, ¿no? No está aplicando, bueno, para orden de servicio y está sujeto a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a mi número 933-579-791 o al correo electrónico asesoríaego2@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación en presupuestos públicos por resultado. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias también nuevamente al equipo, a la profesora Paola y sobre todo a todos los asistentes. Bien, solamente para recalcarles este beneficio de tarifa grupal que estamos ofreciendo por ustedes, que está disponible hasta este lunes 25 de agosto, ¿no? Los invitamos a que puedan registrarse en el enlace que les he dejado en el chat de la plataforma. Cualquier duda o consulta adicional, más que gustosos de atenderlos. Bien, entonces voy a dejar en pantalla un par de minutos más los datos de Jocelyn y de ahí procedemos con el cierre de la sesión. Muchas gracias. Buenas noches.